El Buró de Derechos Humanos Colombia le da la bienvenida a la 72ª celebración de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. Bienvenidos. Himno Nacional de la República de Colombia. Imagina esto, si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender, y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos, gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores porque al proteger a las víctimas exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Intervención de nuestro director, Dr. Mario Rincón. Muy buenos días para todos. Reciban todos un cordial saludo del Buró de Derechos Humanos. Pretendemos por la protección e investigación de los derechos humanos. Nuestra población objetivo es las personas privadas de la libertad, los mal llamados PPL, personas privadas de libertad, y los migrantes. En este momento son nuestras dos líneas fuertes de protección a los derechos humanos. Son las dos poblaciones que más se les vulneran sus derechos. Son las dos poblaciones que más ven afectados la garantía de sus derechos como personas. Su dignidad humana se ve violentada, menoscabada por el Estado y por la sociedad. Tristemente vemos como una persona que justa e injustamente ha perdido su libertad sale después de haber pagado su error
y es estigmatizado, es tomado como una escoria de la sociedad, y eso tiene que acabarse, eso tiene que acabarse, porque son seres humanos que merecen una segunda oportunidad, que merecen el respeto a sus derechos, a su vida en comunidad y en sociedad. Lo mismo los migrantes, no solo los hermanos venezolanos, sino cualquier tipo de migrante, cualquier tipo de persona que viene a nuestro país es maltratada, es tratada de manera injusta, violando sus derechos. Entonces el Buró de Derechos Humanos pretende trabajar por esos grupos, por esas minorías, para que sean respetados. Hoy en la celebración del 72º cumpleaños, digámoslo así, de la promulgación de los derechos humanos en el mundo entero, la Carta Internacional de Derechos Humanos, queremos que todos reciban un cordial saludo, que todos sepan que las personas merecen ser respetadas, que todas las personas somos objeto de unos derechos. Son 30 derechos fundamentales que se deben respetar. Un cordial saludo a todos y bienvenidos a la celebración. Para comenzar con esta celebración, damos inicio con un invitado especial, honorable senador de la República, doctor Antonio Sanguino Páez. Soy senador de la República por la Alianza Verde. Este es mi primer periodo como congresista de Colombia. He sido en 3 ocasiones concejal de la ciudad de Bogotá y antes fui director por espacio de 10 años de una organización no gubernamental de derechos humanos y paz, la Corporación Nuevo Arcoíris. Soy sociólogo con una maestría en desarrollo regional y con estudios de doctorado en gobierno y administración pública. He sido un investigador y un trabajador por la paz y los derechos humanos en todo mi ejercicio político y profesional. Los derechos humanos son una suerte de blindaje y de garantía de todos los derechos de los que deben gozar los ciudadanos en cualquier sociedad democrática. Es además un pacto global, producto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el 10 de diciembre de las Naciones Unidas, que establece las condiciones básicas en materia de derechos de la que debe gozar todo ser humano en cualquier sociedad del mundo. El más vulnerado es el derecho a la vida. Estamos viviendo en estos momentos en Colombia un periodo de recrudecimiento de la violencia. Lo más grave que está ocurriendo en Colombia, además de la vulneración de los derechos a la vida de los ciudadanos, 75 masacres han ocurrido a lo largo del año 2020. También, y eso es lo más preocupante, se asesinan líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Van más de 600 asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos desde la firma del acuerdo de paz el 1 de diciembre del 2016 a la fecha. Buena parte de ellos en lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque. Los otros 2 derechos que se vulneran en Colombia permanentemente es el de la no discriminación. En Colombia hay una sociedad enormemente desigual y hay una práctica permanente de discriminación por razones de raza, por razones de extracción social y por razones políticas también, una persecución política permanente. Y finalmente también se vulnera el derecho de la igualdad ante la ley, que es un derecho también consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hago parte de la Comisión de Paz del Senado de la República, soy copresidente de esta comisión. También hago parte de la Comisión Segunda del Senado de la República, que se ocupa de los asuntos de derechos humanos, seguridad y orden público.
y en general, junto con mi bancada, la de la Alianza Verde, adelantamos un trabajo, una actividad de control político en el Congreso para garantizar los derechos humanos y también una acción de iniciativa legislativa en la búsqueda de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un compromiso de Colombia con el mundo, se materialicen y se conviertan en leyes y en disposiciones legales y normativas en el país. No, tenemos un enorme problema, una crisis de derechos humanos en las cárceles del país. La población carcelaria está sometida permanentemente a una violación grave de sus derechos humanos. Recientemente, por ejemplo, la organización internacional Human Rights Watch documentó la masacre ocurrida con 23 internos en la cárcel nacional Modelo de Bogotá, hechos que han originado un poco tardíamente una investigación de la Procuraduría General de la Nación para establecer las responsabilidades de funcionarios públicos en esta masacre, pero en general hay problemas de hacinamiento gravísimos hasta del 300% y hay una situación de deterioro y de violación diaria, cotidiana y permanente de los derechos humanos de la población penitenciaria o de la población carcelaria. Primero hay que mejorar la infraestructura, hay que descongestionar la justicia, hay que descongestionar las cárceles. Aquí, por el populismo punitivo, ha hecho carrera la aplicación de las medidas preventivas de privación de la libertad sin suficientes méritos, y eso agrava la situación de hacinamiento carcelario. Hay miles de personas, entre los 140.000 internos en el país, que están allí sindicados y luego son absueltos en los procesos penales, sindicados además y detenidos, privados de la libertad sin que exista mérito para ello. Pero además mejorar todas las condiciones de infraestructura, de alimentación, de atención en salud y en general de buen trato de los guardias del IMPEC y en general de las personas que trabajan en las cárceles con la población carcelaria. Eso es un título, digamos, y es un saludo a la bandera. Las cárceles colombianas son escuelas de crimen o escuelas del crimen. No hay seriamente una política de resocialización. Las cárceles no ofrecen ni las condiciones para ello y las políticas en materia de resocialización son absolutamente débiles y precarias. 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, ratifiquemos el compromiso con la vida y con los derechos de todos los seres humanos del planeta y de Colombia. Es un día no solo para recordar los derechos humanos, sino para reiterar nuestro compromiso con ellos y nuestra exigencia a los estados del mundo y al Estado colombiano a que materialicen este compromiso. La opinión y trabajo que se realiza desde la Iglesia Católica y en la dirección y guía de Monseñor Jaime Mancera, quien nos estará contando su papel en ayuda de la defensa de los derechos humanos en nuestro país y el mundo entero. Buenas tardes, hoy estamos con Monseñor Jaime Mancera. Monseñor, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes. Soy Jaime Mancera, soy el director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Bogotá y es un gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias, Monseñor. ¿Cómo define usted los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son como esos imperativos éticos que se desprenden del reconocimiento de la dignidad de cada ser humano, como persona, como un ser valioso, único, irrepetible, y que por lo tanto pues estamos llamados a respetar, a seguir, a cuidar, a tutelar, de tal manera que cada ser humano pueda desarrollarse plenamente, ¿no? En base a la definición que usted nos da a los derechos humanos, ¿cuál
¿Cuáles creen que son los 3 derechos más vulnerados en nuestro país? Bueno, sin duda en nuestro país el derecho a la vida está muy vulnerado, la manera tan cruel y tan frecuente como se está cegando la vida de las personas. Yo creo también que está muy vulnerable el derecho a la libertad de conciencia, de expresión. Nos hemos vuelto supremamente intolerantes y no sabemos vivir en nuestras diferencias, y por eso ese derecho a la libertad de conciencia, de religión, de expresión, son aspectos que no se están dando adecuadamente en nuestro país. Y en tercer lugar, diría yo, todo el derecho, por supuesto, a la paz, ¿no? A una vida donde todos tengamos las condiciones necesarias para construirnos, sacar adelante nuestras familias, ese derecho a la paz que supone el cumplimiento de los demás derechos también creo que no se está garantizando suficientemente en nuestro país. Usted como representante de la Iglesia Católica, ¿qué respeto y qué labor hacen ustedes para defender los derechos humanos? Bueno, como es propio de la labor de la Iglesia, la promoción de una dignidad humana que nos hace a todos iguales, que encuentra sus motivaciones en nuestras convicciones de fe. Nosotros creemos firmemente que hemos sido creados todos los seres humanos con una misma dignidad, como hijos e hijas amados de Dios, y en ese sentido contribuimos desde nuestra labor pastoral en la difusión de esa conciencia de la dignidad personal de cada ser humano, de su dignidad que se expresa precisamente en todos esos derechos consagrados en la Declaración, que siempre la Iglesia ha valorado como un paso significativo en este camino de la construcción de la sociedad. Y cada una de las actividades de la Iglesia, la parte educativa, formativa, la parte de vida comunitaria y todo lo que hacemos precisamente para generar la socialización de todos los bautizados, así como el compromiso de la calidad del servicio al hombre y a la sociedad de hoy, desde esos 3 frentes de trabajo, siempre estamos construyendo precisamente esa dignidad, comunicando a todos esa buena nueva del Evangelio que permita reconocer esa dignidad humana de la cual se desprenden, por supuesto, todos los derechos humanos. Y en la parte de la tutela de esos derechos, sabemos que como Iglesia Católica hay muchas asociaciones, movimientos, ONGs, de comunidades religiosas, de las diócesis en todos los territorios del país, que están denunciando precisamente esa vulneración de los derechos y que están alzando la voz reclamando precisamente la tutela, la garantía de esos derechos. Creo que en ese sentido, desde lo formativo, desde lo profético, de la reivindicación de esos derechos, la Iglesia Católica pues está aportando al país en el conocimiento, en la defensa, en la tutela de esos derechos. ¿Usted cree que esa defensa y esa protección de los derechos humanos aplica para las personas privadas de la libertad? Por supuesto. Creo que desde el Evangelio claramente nos dice el Señor, y son nuestras convicciones, que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso, aunque el discernimiento es complejo, sin embargo, la Iglesia en los últimos tiempos con mayor claridad se opone, por ejemplo, al tema de la pena de muerte como una solución radical ante personas que hacen daño a la sociedad. Y en ese extremo no estamos de acuerdo. Y ya viniéndonos para acá, por supuesto que creemos en la oportunidad de las personas de reivindicarse, del derecho que tenemos de reconocer nuestros errores, de recapacitar, de aprender de los errores y de levantarnos. Todo eso es parte de nuestras convicciones de fe, y en ese sentido valoramos el hecho de que si bien la justicia tiene que precisamente proteger a la sociedad y poner a unas personas en la cárcel, sin embargo debe seguir tutelando los derechos de quienes están en las cárceles, por supuesto. ¿Qué papel juega la Iglesia en la resocialización de las personas privadas de la libertad dentro de los establecimientos carcelarios? Pues
prestamos un gran servicio, ¿no? Porque en todas las diócesis, en todo el país, siempre hay sacerdotes nombrados como capellanes en las cárceles del país, en los institutos penitenciarios, y un equipo de voluntarios que están acompañando y que están llevando una buena nueva espiritual a quienes se encuentran en los procesos o porque están todavía esperando su juicio, porque ya están condenados y son pospenados, entonces pues tienen que permanecer allí privados de la libertad. Aquí en Bogotá, por ejemplo, en las 4 cárceles que hay, tenemos los 4 capellanes, más 2 más en La Picota, y un equipo de 350 laicos, hombres y mujeres, adultos mayores, que visitan permanentemente las cárceles. Además existen varios movimientos religiosos, el movimiento de Emaús, el movimiento Juan 23, que permanentemente están visitando también las cárceles. Entonces allí, en primer lugar, la primera tarea es escuchar a quienes están allí, y ese escucha supone un reconocimiento de la dignidad de una persona, y por eso es tan valiosa la presencia de la Iglesia Católica en las cárceles, ¿no? Esa escucha que permite recuperar la dignidad. En segundo lugar, lo específico de la oración, de la vida espiritual, que tiene un poder enorme de resocialización, porque lleva un reconocimiento humilde de las culpas, de la importancia de una conversión, y por eso creemos que es grande el papel, ¿no? No somos los únicos, porque por supuesto también otras entidades religiosas también van a las cárceles de acuerdo con la identidad religiosa que los internos manifiestan, y con ellos se trabaja de manera coordinada. Entonces esa presencia desde el punto de vista espiritual en las cárceles es un gran aporte al proceso de cumplimiento de las sentencias y de resocialización de los internos, ¿no? Cuando usted viene haciendo el acompañamiento a estas personas, pues allí en los centros penitenciarios, ¿qué oportunidades les dan ustedes de resocializarse acá cuando ya cumplen su condena? El acompañamiento que siempre procuramos hacer en la Iglesia Católica es un acompañamiento integral, por la visión integral que tenemos del ser humano. Entonces, desde el Centro Nacional de la Pastoral Penitenciaria hay todos los procesos y los planes de acompañamiento en primer lugar a las familias, porque sabemos las dificultades por las que pasan las familias cuando tienen a alguien interno. Entonces hay varios apoyos a nivel de salud, de asesoría jurídica, de apoyo alimentario, en ese sentido. Y luego, cuando salen, hay desde el hecho mismo de poderles brindar un hogar de paso. Tenemos aquí en Bogotá, en el Centro de la Pastoral Penitenciaria, un hogar de paso, porque quienes salen y no tienen aquí donde quedarse mientras regresan a su ciudad, a su territorio, pueden quedarse allí. Se tienen también los talleres de formación para muchos, también interactuando con las experiencias formativas que tenemos para el trabajo con migrantes. Una escuela de oficios, porque muchos salen y uno de los grandes problemas es el tema de los dramas de nuestro país, el hecho de que la gente perdió el sentido y el valor del trabajo, ¿no? Entonces todo el mundo quiere dinero rápido y fácil, y ese recuperar la dignidad y el valor que tiene el trabajo para construirnos como seres humanos es algo fundamental. Entonces también se les brinda a quienes así lo pidan posibilidad de aprender oficios, de ser acompañado. Claro, en la medida en que lo soliciten, porque no se puede imponer, pero muchos aprovechan estos servicios que se les ofrecen, así como un acompañamiento posterior, también por las demás actividades de las diócesis, la pastoral social de cada una de las diócesis en el país, o la pastoral familiar. Entonces hay muchas redes de apoyo para ayudar a quienes salen de los centros penitenciarios e intentan pues comenzar una nueva vida. Monseñor, ¿usted qué opina sobre el hacinamiento carcelario? Pues es una injusticia enorme, ¿no? Ustedes saben que en Bogotá
El cupo de los 4 centros penitenciarios es de 9.000 personas y en este momento hay 18.000 internos en las cárceles, en Bogotá nada más. En el país rebasa enormemente el tema penitenciario, entonces realmente es una injusticia. Y una injusticia que desafortunadamente pues hay que tratar de entender porque supone decisiones de priorizar presupuestos hacia otros fines y descuidar lo que era la ampliación de los centros carcelarios en lo que es la atención específica a toda la gente que incumple la ley. Pero también sabemos que no solo depende de eso, el gran problema de que terrible tener que decirlo así, pero es que nos volvimos un país de ladrones, ¿no? Nos volvimos un país de mentirosos, nos volvimos un país de gente que quiere dinero fácil sin trabajar. Y eso ha hecho que se aumente desproporcionadamente la cantidad de gente que es apresada, condenada y no hay dónde ponerla, ¿no? Entonces, en ese sentido hay unas causas estructurales pasadas, unas causas culturales que no se alcanzan a manejar y luego vienen ya esas decisiones demoradas de no ampliar los centros penitenciarios, de no gastar parte del presupuesto en tener espacios mucho más dignos y más amplios. El tema de las URIs, nada más aquí en Bogotá, el hacinamiento de quienes están recién retenidos en las URIs y como no los pueden mandar a la cárcel distrital, por ejemplo, que es para donde van después mientras se juzga sus casos, satura todo, entonces están en condiciones inhumanas de vida. Y eso propicia lo segundo, que es toda esa injusticia al interior de los centros penitenciarios, de que todo se compra, ¿no? Si usted quiere dormir en el piso, no de nada, pero si usted quiere tener una cama, entonces pague tanto. ¿A quién? No, nadie sabe. Pero todo ese negocio interno que es tolerado y propiciado en el fondo por esos centros penitenciarios tan no suficientes, no adecuados. Sabemos que la mejor cárcel que tenemos aquí en Bogotá y la más digna, entre comillas, es la de Distrital, pero pues, lo que es la Picota, la Modelo y el centro de reclusión femenino, llamado antes del Buen Pastor, desafortunadamente no cumplen con esas condiciones, no han sido mejoradas, entonces ciertamente están pasando muchas injusticias en ese sentido. Con todas estas injusticias que usted nos manifiesta, ¿cuál cree que sería la solución para ayudar a mejorar estas injusticias? Pues yo pienso que hay que pensar desde la complejidad de este tema, ¿no? Y eso supone en primer lugar la prevención. Yo creo que hace falta en esta sociedad. Nos volvimos una sociedad permisiva donde nadie habla de valores porque no sea que se irrespete las convicciones de otros. Y hombre, en los valores y en los derechos humanos todos somos iguales. Entonces no hay un discurso, no hay proyectos de trabajo en la formación. Creo que cualquier religión tiene que hablar y cualquier convicción frente a la vida tiene que hablar del valor de la honestidad, ¿no? de la dignidad y del valor del trabajo. Y eso nadie habla, entonces no hay una prevención desde el punto de vista cultural del delito. La Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Bogotá tiene un proyecto de trabajo en prevención y van a los colegios y llevan a quienes estuvieron presos a contarle a los muchachos, miren, estar en la cárcel no es ninguna cosa buena. Y esos programas que transmiten desde Estados Unidos que llevan y los meten a muchachos en las cárceles para que vean, mire, esto es terrible. No terminen aquí, no hagan cosas que hagan daño a otros y que ustedes terminen en la cárcel privados de la libertad. Entonces pienso que en primer lugar toda la labor preventiva de busquemos lo bueno, apartémonos de lo malo, respetemos la dignidad, eso es algo que hay que hacer y sí, lo dejan a la religión, pero no solamente a la religión proponemos eso también tiene que ser hecho desde el Estado. Y desafortunadamente hace falta mucho en ese sentido. Ya lo otro son las decisiones de las inversiones de presupuestos en el mejoramiento de las condiciones de los centros penitenciarios, en la construcción de nuevos centros penitenciarios, porque sabemos que el cambio cultural se va a demorar muchos años. El daño que le hizo el narcotráfico a la cultura colombiana,
de pensar que el dinero se consigue fácil y rápido y que creó todas esas bandas, todos estos carteles, vamos a durar muchos años para reconstruir nuestra sociedad y los valores. En ese sentido, pensar en una mayor inversión en los centros penitenciarios, aquí en el caso de Bogotá, en la construcción de nuevas URIs, donde están, mientras están recién privados de la libertad, es una necesidad, no es un gasto superfluo. Y porque ahí es donde damos una imagen también del valor y la dignidad de las personas que enseñan, ¿no? Es que lo que son esas reflexiones de una cárcel donde se le trata a la persona como un ser humano, le enseña a esa persona que es un ser humano y que no debe hacer daño a otros seres humanos. Si desafortunadamente lo hizo, pues una buena cárcel, un buen proceso de resocialización le ayudará en eso, pero mientras no se invierta económicamente el Estado en eso, va a ser muy complejo, porque todos serán siempre como remedios paliativos que amortiguan. Entonces trasladamos a estos presos para esta cárcel, pero no estamos resolviendo el problema que en primer momento es del volumen de personas. Y también el tema de los juzgados, ¿no? Toda la rama jurisdiccional. Sabemos la lentitud de muchos procesos, sabemos de personas que en las cárceles ya cumplieron sus tiempos de pena y no los han sacado por toda la demora de los procesos, porque las carpetas se demoran en los despachos de los juzgados, y también, o sea, toda esa rama que necesita una renovación, tanto un apoyo económico en el presupuesto como también de todos los problemas que hablamos de la crisis dentro de todos los juzgados, ¿no? Es decir, con todas estas falencias que usted nos cuenta que se puede ver en la administración del Estado y en los centros penitenciarios, ¿cree usted que los centros penitenciarios le dan o no le dan una adecuada resocialización a las personas que entran allí? A ver, yo pienso que necesariamente, digámoslo así, esto es 50-50. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Se le puede tener la mejor cárcel con todo lo mejor, y si no quiere cambiar su corazón, va a seguir de una persona de corazón endurecido. Pero si hay la voluntad de lo que corresponde a cada persona y encuentra un ambiente adecuado, por supuesto que sí se cumpliría, ¿no? Conociendo a las personas de la guardia, personas que trabajan en las cárceles, hay muchos buenos esfuerzos, y aún a pesar de ser un espacio tan oscuro, los buenos esfuerzos producen resultados. Es increíble la cantidad de bien que se saca cuando se hace un retiro en la cárcel, por ejemplo, los que van del grupo de Emmaús. Y con un momento de oración, con un momento de sentarse a escuchar, la gente cambia. Claro, si a eso se le suma una mejor condición de la vida en la cárcel, sin duda, ¿no? Entonces creo que entran en juego varias cosas, tanto la voluntad personal, por el hecho de que, o sea, hay una libertad fundamental y no podemos irrespetar esa libertad, pero también lo que es el aporte de las estructuras, de los ambientes, y sin duda ese trabajo en la parte espiritual. Es decir, es que en el contexto de la resocialización siempre está reconocido la fuerza que tiene lo espiritual para transformar corazones. La gente que ha estado cerrada al tema de lo espiritual y va y conoce todo lo que implica lo espiritual, pues cómo su vida florece, cambia, ¿no? La resiliencia que se da. De un pantano surge una flor, como se describe hoy la resiliencia. Entonces, en ese sentido, creo que un buen trabajo en los tres aspectos va dando resultados, ¿no? Yo no puedo decir que estemos en un país perfecto, y creo que sí se están haciendo cosas, y trabajando y conociendo a quienes van a las cárceles se hacen muchos esfuerzos. No podemos decir que es que no estén haciendo esfuerzos. Hay gente muy buena trabajando en las cárceles, en la guardia del INPE, haciendo lo mejor posible con los pocos recursos que se tienen.
y eso da buenos resultados. ¿Cuánto más buenos resultados si tuvieran todas esas otras oportunidades, ¿no?, en medio de las circunstancias de nuestro país? Como última pregunta, monseñor, ¿qué opina usted sobre la aplicación del derecho a la salud acá en Colombia? Bueno, el derecho a la salud, como la pandemia nos lo ha hecho ver, realmente todavía estamos en pañales, ¿no? Yo pienso que hay que valorar los esfuerzos que se han hecho. Las normas y la existencia en Colombia, por ejemplo, del POS y de un establecimiento de unos mínimos que garanticen la salud y que uno puede tutelar, eso ha sido un avance enorme que otros países no los tienen. El hecho de que a mí el seguro, la EPS, no me dé algo, pero eso está tutelado porque hace parte del POS y por lo tanto es un derecho, y yo pongo la tutela y me la garantiza, eso es una bendición, estamos en un paraíso, comparado con otros países donde usted se fregó y no hay nada, ¿no? Entonces yo pienso que hay que valorar el camino que se ha hecho, y en ese sentido hay ciertas garantías, de las cuales a veces se abusan, ¿no? Porque sabemos que las tutelas que se ponen contra las EPS a veces son de cosas superfluas, a veces son de cosas que no corresponden realmente a lo vital, y puede dar lugar a congestionar y no dar espacio a tutelas de cosas mucho más importantes. Pero el hecho de tener la tutela frente a esos procesos es valioso. Pero sin duda es insuficiente. Sin duda es insuficiente, como lo hemos visto en la pandemia, el hecho de que en todo el país no hayan centros de cuidados, unidades de cuidado intensivo para atender a los enfermos. El hecho de que la salud no es para todos, con las mismas condiciones. Ahí viene la diferencia entre el país legal y el país real, ¿no? Legalmente tenemos garantizadas muchas cosas y que hay que reconocer, pero el país real todavía está distante de eso, ¿no? El hecho a mí me llamó mucho la atención enterarme, yo me vine a enterar hace poco, que quitaron lo del año rural. Entonces ya no es una obligación el año rural para los médicos. Entonces, ¿de dónde sacan entonces los médicos para atender los pueblos de nuestros 1000 y pico de municipios? Claro, quienes estamos en la ciudad, pues tenemos las posibilidades de la ciudad, pero el sistema de salud y la atención al derecho de la salud en el campo, en muchos municipios de nuestro país, en los más periféricos, sabemos que no está garantizado, ¿no? Y a eso agregamos la corrupción. Entonces, se arma ahí un problema, ¿no? Entonces, yo pienso que no podemos decir que estamos tan mal, porque respecto de otros países realmente tenemos más garantías, por lo menos legales y posibilidades. Pero respecto a lo que serían estándares que se reconocen en otros países, o eso creo que sí, por supuesto que nos hace falta una mayor inversión del Estado en el tema de la salud, y los debates que seguirán siendo necesarios hacer en el Congreso de todo el tema de la salud, que si eso está centralizado, que eso sí está privatizado, que cómo integrar lo privado con lo público, porque tiene que garantizarse desde lo público la atención, pero también lo privado tiene un derecho de alguna manera en una sociedad democrática. Entonces, ¿cómo integrar eso? ¿Cómo hacerlo justo para todos? Y creo que esos son debates que deben seguirse dando a nivel del Congreso y, pues, por supuesto, de la sociedad civil en toda nuestra participación. Pero sin duda hay mucho trabajo todavía por hacer. Bueno, le agradecemos mucho, monseñor, por su intervención. No, a ustedes, y qué bueno estar compartiendo esta celebración de la 72ª celebración de la Declaración de los Derechos Humanos. Nos alegramos y por supuesto que compartimos esta alegría y lo que esto significa para toda la humanidad. Uno de nuestros invitados especiales, Dr. Arsenio Velandia, quien nos estará aportando una importante opinión referente a los derechos humanos. Bueno, estamos aquí desde la oficina del Dr. Arsenio Velandia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en pro de la celebración
del 72º cumpleaños o aniversario de los derechos humanos o de la Declaración de los Derechos Humanos. Pues quiero, doctor, que se presente, que usted nos pueda mostrar quién es usted, doctor. Gracias, muy amable en primer lugar por la invitación y por la atención de venir hasta mi sitio de trabajo. Pues yo soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia y tengo unas especializaciones, tal vez 4, en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Nacional. También soy investigador criminal de la Escuela de la Policía y estudié Pedagogía y Docencia Universitaria, también en una universidad en Bogotá. Y hice estudios en el extranjero, en Argentina, en la Universidad de Lomas de Zamora, hice maestría y doctorado. Y también he hecho estudios de Derecho en Europa, en la Universidad de Alfonso X el Sabio, y estoy estudiando en Alemania, en Osterhausen. He estado allí, pero además de eso he publicado algunos textos jurídicos, tal vez unos 20, en materia de derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional humanitario, cositas así de ese estilo para tratar de apoyar la actividad académica. Y pues también me desempeño como docente universitario y en mi carrera profesional me he desempeñado como juez de instrucción criminal, como asesor de procuraduría y ahora como fiscal especializado. Gracias, doctor. Doctor, en base a la celebración del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros hablamos de los derechos humanos y mucha gente de pronto en sí no sabe qué es. ¿Cómo lo definiría el doctor Arsenio Velandia? Pues mire, la verdad es que muchas personas creen saber de derechos humanos y qué son los derechos humanos, pero tienen opiniones que son muy reducidas o de pronto algunas sesgadas sobre los derechos humanos, y más bien se ha venido utilizando los derechos humanos como herramienta de persecución o de buscar beneficios y privilegios. Pero realmente yo procuraría, si usted me pide una definición de derechos humanos, procuraría hacer como una concurrencia de saberes y utilizar el pensamiento justnaturalista sumado al pensamiento justpositivista y al relativismo cultural para decir lo que yo pienso que deben ser los derechos humanos. Entonces yo parto del pensamiento justnaturalista para decir que los derechos humanos son atributos inherentes al ser humano, es decir, que son ontológicos al ser humano y que posee desde el primer momento de su existencia hasta que deja de serlo, cuando sobreviene la muerte, y que esos atributos sirven para que él pueda vivir en condiciones de dignidad, pero que han sido llevados al derecho positivo, bien sea nacional o internacional, para ser mejor garantizados, pero adicionalmente con un tinte, con una ponderación a partir de la cultura de los pueblos. Pensaría yo que eso es una definición más o menos amplia de los derechos humanos, pero claro, si usted toma de cada escuela independientemente, pues va a dar una definición diferente. Eso le digo. Gracias, doctor. Doctor, cuando nosotros hablamos, bueno, muchos hablan de los derechos fundamentales. Y cuando decimos que se vulneran los derechos fundamentales, pues muchos entienden cuáles son los fundamentales. Pero en base a los derechos humanos como tal, ¿cuáles creen ustedes que son los derechos humanos, los 3 más vulnerados, por ejemplo? Pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana en importancia ha colocado el derecho a la vida, ¿no? Porque lo ha dicho la Corte Interamericana que si no se tiene el derecho a la vida, no se goza de ningún otro derecho humano. Me parece a mí que de ese derecho a la vida es muchas veces vulnerado y en Colombia frecuentemente vulnerado sin que el Estado pueda cumplir realmente con su posición de garante en la protección de ese derecho. Otro derecho que yo creo que es frecuentemente vulnerado es el derecho a la libertad individual, a la libertad en general. Es un derecho que viene históricamente a través de las etapas históricas de los derechos humanos desde mucho tiempo atrás, pero tuvo como mucha influencia a partir de la Revolución Francesa. Pero esa libertad viene frecuentemente avasallada en todos los escenarios de la vida. Viene avasallada en la libertad individual, viene avasallada por el Estado, por el establecimiento, muchas veces por la familia, que no permita que las personas vivan en condiciones de libertad. Diría yo que son los que más son vulnerados, pero por supuesto que hay otros derechos más. Y se ha dado en hablar desde el pensamiento justnaturalista en el principal, que es el derecho a la dignidad humana.
la dignidad humana como esa posibilidad, ese atributo que tienen los seres humanos, según la jurisprudencia en un diálogo jurisprudencial de la Corte Constitucional y los tribunales internacionales, como ese derecho que tienen inherente los seres humanos de tener su proyecto de vida, insertarse en un contexto social y además de eso realizarse personalmente. Parece que esos son esenciales, pero bueno, igual todos los derechos humanos permanentemente se violan, que no es el caso de la ponderación de los derechos humanos, que es otra historia. Ok, doctor. Doctor Arsenio, su posición en cuanto a Colombia frente a los derechos humanos. Bueno, el Estado colombiano, en un pensamiento iuspositivista internacional, en sede de derecho convencional, ha suscrito todos los tratados de derechos humanos que puedan existir, los del sistema de Naciones Unidas y los del sistema interamericano, y bueno, ha establecido diálogo jurisprudencial con los tratados, digamos, de otros sistemas de protección de derechos humanos. Digamos que existiría como el discurso de protección de los derechos humanos, pero lo que uno advierte desde la realidad social es que no existe una voluntad política de protección de los derechos humanos. Podría decirse uno, preguntarse por qué. Uno, porque no se quiere, porque la garantía de los derechos humanos pues entra en choque con otros intereses que hayan netamente económicos, políticos, ¿sí? Pero también podría decir uno que ocurre esto porque el Estado colombiano, como la mayoría de estados latinoamericanos, existen, pero no funcionan como herramienta esencial, efectiva para la protección de los derechos humanos porque no tienen la capacidad. Gran parte de los recursos que tienen se van hacia la corrupción y no tienen como esa fuerza de poder garantizar y ponderar los derechos humanos dentro del territorio sobre el cual ejercen su soberanía. Eso es lo que yo pienso del Estado colombiano y de todos los estados latinoamericanos, esencialmente estados en proceso de desarrollo. Doctor Arsenio, nosotros vamos a trasladar esto de los derechos humanos a los establecimientos carcelarios. ¿Cree usted que las medidas sobre protección de derechos humanos se aplican a la población privada de la libertad? Bueno, existe una cosa, que lo que es el derecho formal y el derecho material. Los códigos, el procesal penal, el código penal, incorporan a través de los artículos iniciales, normas rectoras, el 2 y el 3 de cada código respectivamente, incorporan los tratados de derechos humanos y la Constitución, por supuesto, por el bloque de constitucionalidad incorpora los derechos humanos. Ese es el aspecto formal, ¿sí? Pero si uno mira la realidad carcelaria, que es el punto que usted está hablando, se presenta lo mismo que acabo de decir. El Estado no tiene la capacidad de garantizar en el escenario carcelario la protección de los derechos humanos, menos de la dignidad humana. Lo único que hace es, en general, una ponderación del derecho a la libertad individual, libertad de locomoción, y lo hace mal. ¿Por qué? Porque hay justicia tardía, porque no se cumplen las circunstancias exigidas para la ley o por la ley para la ponderación de los derechos humanos. Entonces a mí me parece que la población carcelaria en Colombia, gran parte de los que se presumen inocentes, conforme al artículo 29 constitucional, gran parte están sometidos en las cárceles a la vulneración de sus derechos humanos. Uno, en cuanto al tema de la libertad, porque permanecen su judice allí mucho tiempo sin que, bajo la presunción de inocencia, sin que se declare su responsabilidad debidamente ejecutorial. Y otro, porque en ese escenario de los centros carcelarios hay grandes procesos de corrupción y de violencia física, de violencia sexual, de violencia frente a la capacidad de autodeterminación de los individuos. Entonces es el peor escenario que un ser humano puede caer en este estado y en la mayoría de estados, digamos, yo digo de Latinoamérica y tal vez de algunos de otros continentes. Doctor, y viendo, bueno, ese flagelo tan fuerte que se sostiene en las cárceles, ¿qué piensa usted de la resocialización? Bueno, dentro de los fines de la pena, formalmente existe, claro, se supone que la pena tiene una función de resocialización, ¿sí? Pero lo que uno ve es que como es un escenario tan cruento, tan difícil, donde no existe un control real del Estado, existe un control formal,
pero no real del Estado, porque en los patios mandan los que tienen el poder, que no necesariamente es el Estado. Entonces, uno entiende que la persona que cae en manos del Estado y es sometido a una detención preventiva, o se le impone una pena de intramural, de prisión carcelaria, intramural, esa persona no va a sufrir un proceso de resocialización. Por supuesto que no. Esa persona va a ser sometido a un proceso de reeducación para la criminalidad, es lo que yo pienso. Por eso hay algunos escuelas de pensamiento que ven la cárcel como último espacio, como última ratio, como última posibilidad, la prisión. Yo también creo así, sin pasar por alto que en mi pensamiento el delincuente es un producto social. ¿Sí? El delincuente, el que usted vea, la persona, el corrupto, el homicida, el ladrón, el abusador de menores, son productos sociales. Es lo que la sociedad en sus diferentes escenarios, como siguiendo el infierno de Dante, en sus diferentes escenarios va produciendo. En unas esferas altas produce un tipo de delincuente de cuello alto, corrupto, y en unos escenarios muy catastróficos, muy de base, produce delincuentes un poco más cruentos. Pero el delincuente es un producto social, entonces lo que se hace en la sociedad, en vez de mediante procesos de educación, modificar la estructura social, lo que hace es atacar su producto y llevarlo a la cárcel, y pues allá sabemos que las cárceles son universidades del crimen, realmente. Gracias, doctor. Doctor, sobre el hacinamiento, ¿usted qué me diría sobre ese gran hacinamiento? Pues eso es la demostración de la incapacidad del Estado. Primero, no existe una política estatal seria, una política de Estado no existe frente a la criminalidad. No existe porque el Estado es reactivo frente a la sobrepoblación. Entonces, si hay muchas personas en la cárcel, entonces hay que buscar una medida para sacarlos. Cuando ya hay mucha criminalidad en las calles y la población empieza a sufrir y a protestar, entonces hay que guardarlos. Entonces, realmente, no existe una política criminal que permita atacar el problema desde la estructura, ¿no? Desde su origen. Entonces, lleva mucha gente a las cárceles, además, que depende con quién le toque ser juzgado, ¿no? Hay unos fiscales, que yo soy fiscal, y hay unos jueces que son un poco más tendientes hacia la cárcel como una forma de remedio, y otros que lo son menos, entonces optan más por otras medidas no privativas de la libertad, aunque la ley fija parámetros al respecto. Entonces va llegando mucha gente allí y es a someterlas en condiciones de indignidad. Situaciones que se han venido agravando con el tema de la pandemia, ¿no? Sí, este claro. Es el tema de la pandemia, que no solo no existe el mínimo espacio vital donde puedan convivir en un lugar adecuado, unos servicios públicos adecuados, sino una persona encima de la otra, y por eso está en esta grave crisis de hacinamiento y de problemas con la pandemia. Mucha gente ha muerto y mucha gente está enferma. Mire, los patios, muchos están en cuarentena. Bueno, le ha ocurrido a toda la sociedad, por supuesto, pero allí por esas condiciones de hacinamiento que niega los mínimos derechos humanos de toda la población carcelaria. Doctor Arsenio, en su opinión, ¿cuál sería esa opinión que el doctor Arsenio dice, esta es la solución para el hacinamiento? Bueno, yo pienso que la solución para el hacinamiento no es una solución decir esto es así. Debe partir por un proceso educativo, ¿sí? Desde la temprana edad, desde los padres hacia los hijos, y una educación en valores. Eso permitiría que no perseguir la criminalidad, no llevar a la persona a las cárceles, sino que las personas basadas en sus valores dejen de delinquir, porque ya lo dije yo, el delincuente es un producto social. Quien ha sido sometido a violencia, pues genera violencia. Quien ha visto cosas que le generan su instinto sexual hacia los menores, pues por supuesto que también va a llegar a lo mismo. Entonces pensaría yo que ese producto, pero bueno, eso es un proceso largo, es de muchas generaciones. Entonces el problema hacia las cárceles, hacia el tema del hacinamiento carcelario, pensaría yo, es reconsiderar cuáles son los delitos que deben tener prisión domiciliaria, prisión carcelaria, es decir, intramural. Y optar más, el Estado lo ha venido haciendo,
pero optar por aquellos delitos que no resultan tan peligrosos y aclarar mucho el tema de la peligrosidad del delincuente se utiliza mucho para siempre enviarlo para la cárcel. Entonces, el juez que quiere enviar a una persona a la cárcel dice, viene a sacar la causal correspondiente, dice, representa un peligro para la sociedad y por tanto para la cárcel. Entonces, habría que determinar muy claramente qué es la representación de un peligro para la sociedad y adicional a eso, determinar muy claramente cuáles son los delitos que deben estar sometidos a penas que no sean de prisión. Pueden haber, digamos, un sustituto de la pena de prisión intramural, que es la prisión domiciliaria, como abrir un poquito más el espectro, con un poquito más de controles, pero igual el Estado está casi que en incapacidad de controlar. Porque hemos visto muchas personas que están con prisión domiciliaria, que tienen sus controles adheridos a su cuerpo, pero están delinquiendo. Entonces, creo que en el fondo es que el Estado cumpla con su función. Primero, en el nivel educativo, segundo, en el proceso de determinar claramente para la sociedad colombiana qué es lo que, en última ratio, como dicen algunos tratadistas de la criminología crítica, en último espacio merezcan una prisión domiciliaria ya para los que son condenados y darle mucha preponderancia a ese principio constitucional de la presunción de inocencia, ¿no? El principio del artículo 29 constitucional señala que la persona se presume inocente hasta tanto no se declare su responsabilidad mediante una sentencia judicial debidamente ejecutoriada. Y aquí lo primero que se hace con la presunción de inocencia es mandarlo para la cárcel. ¿Sí? Entonces es como una negación, un contrasentido. Claro, habrá algunas circunstancias en que sí se requiera, pero no en todas las que se está aplicando. Les parece que pudiéramos como ir ahondando en ese sentido para sacar de las cárceles a muchas personas que no deben estar allí. Algunos han hablado de la posibilidad de crear más centros de penitenciarios, y a mí me parece que deberían haber centros penitenciarios abiertos, ¿sí? Como colonias penales, donde la gente pueda estar allí y hacer labores de cultivo de tierras y demás. Hubo una experiencia en Acacías, la colonia penal de Oriente, y allá las personas estaban dentro del centro penitenciario con un gran campus, un gran terreno, y ellos estaban, entre comillas, en libertad. Me parece que esas experiencias resultan muy valiosas, y no aquella donde la persona privada de la libertad está en un cuarto de 2x2 allí con 10 personas más, si no son más, y sometido a unas condiciones de dignidad muy grandes. Doctor, no queda sino darle las gracias por su intervención. Con mucho gusto, realmente es muy importante este tipo de escenarios de reflexión sobre el tema de derechos humanos. Entonces yo sigo muy en ofrecimiento con ustedes para poder compartir y estar allí en esos escenarios de tipo académico. Muchas gracias, doctor. Bueno. Testimonio de vida con nuestro compañero de equipo José Fabián Marulanda. Para todos un cordial saludo. Primeramente, darle gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad. Mi nombre es Marulanda José Fabián. Me encuentro vinculado a un equipo de trabajo, Buró de Derechos Humanos. Me dirijo a todos con un afectuoso saludo. Un abrazo fuerte desde la distancia a todos aquellos que en un momento se encontraron y aún se encuentran tras las rejas, a familiares y amigos, hijos y seres queridos de todos y cada uno de los que encontramos en un dado caso o en un momento inesperado o fortuito el cometer un error que nos ha llevado a momentos duros y crueles donde hemos encontrado vulneración de derechos, vulneración a nuestras leyes, vulneración a tantas cosas que hoy en día he aprendido a conocer y reconocer que tenemos con nosotros mismos. Espero que este anuncio sea llegado a todos y a cada uno de los participantes de poder apoyar lo que es el Buró de Derechos Humanos. En esta reflexión o en esta historia de vida quiero contarles de que perdí gran parte de mi juventud tras una reja. También estuve allá como están aún todavía algunos, y como algunos que ya salieron estuvieron en su momento. Familiares y amigos que se encuentran aún apoyándolos, como algunos que ya no tenían ni tuvimos la oportunidad de volver a ver.
En dados momentos de mi vida me sentí desfallecer, pero Dios es grande y da fortaleza de una u otra forma a sus propios guerreros y nos enseña cosas bonitas en la vida. En una ocasión sentí desfallecer de tal magnitud mi vida que no supe cómo más llevar o sobrellevar esta situación, pero logré dentro de mí encontrar fortaleza y encontrar en Dios esa paz interior que en esos sitios no se ve. Se llegó un dado momento que estuve en un sitio donde conocí a muchas personas, pero a la final estuve muy solo. Y en esa soledad encontré un pedazo de libro. Estaba tirado aquel en un rincón, estaba ajado, arrugado, amarillo por el sol y el agua. Pero en ese pedazo de libro, en mi soledad, no encontré qué más hacer sino recogerlo y leer algo. Y lo primero que encontré fue que toda persona tiene derechos, que toda persona tiene la facilidad de poder escribir y solicitar un derecho de petición. Cuando en un momento fortuito de mi vida cometí un error, desconocía sobre ello y sobre mis derechos y los derechos de los demás, pero aprendí de ello. Leí ese pedazo de papel que encontré, ese pedazo de libro, y me dio el ánimo de ponerme a escribirle a un juez de la República, el cual de una u otra forma me dio contexto, pero me dio ánimo a poder emprender empíricamente sobre la situación dada a nuestras leyes y derechos. Hoy en día, gracias a eso, a muchos momentos y a muchos desánimos en el camino, inconvenientes, conflictos, y en realidad encontrar entre todos ellos y todos los que estuvieron a mi alrededor tras una reja, una segunda familia, una oportunidad de vida, un afecto que de pronto me fue negado por múltiples circunstancias del error cometido. Esa segunda familia, esa oportunidad, todavía la tenemos en cuenta y podemos, ustedes y nosotros como Buró de Derechos Humanos, en unión, dar un paso hacia adelante, un paso firme, un paso para poder demostrar nuestro ímpetu de resocialización ante el Estado, la población civil, la sociedad y en especial nuestras familias. Queremos demostrar de que sí existe resocialización, pero también queremos pedir que sean respetados nuestros derechos, que también queremos y necesitamos quien nos ayude a orientar nuestros derechos. El Buró de Derechos Humanos está creado y conformado para ello. En mi momento me encuentro dado hoy en día en una perfecta resocialización, un ánimo de poder seguir adelante, de poder demostrar a todos y cada uno, tanto allá adentro como aquí afuera, que seguimos siendo personas que todavía tenemos oportunidad de derecho. Queremos salir adelante y queremos demostrar de una u otra forma que necesitamos oportunidades, como en algún momento las hemos pedido estando tras las rejas. Hoy estamos aquí afuera y los que vivimos eso sabemos que es estar allá. Los que no han estado todavía de una u otra forma se darán cuenta que se encuentra en desconocimiento qué son los derechos humanos. Hoy quiero poder demostrar en compañía de mi equipo de trabajo que los derechos humanos son inherentes, inviolables y que son la base sólida de cualquier ser humano en la circunstancia que se encuentre. De esta misma capacidad y forma quiero decirles y agradecerles en todo el empeño que nos han demostrado y lo que han creído en nosotros. Espero y aspiro que encuentren en nuestra página, en nuestras redes sociales, esa unión y apoyo hacia ustedes como privados de libertad, familias y demás, y a ustedes, señores Estado, esa unión de apoyo que la resocialización existe y que podemos ser más y mejores personas dentro de todo lo que podemos demostrar a favor de los demás. De la misma forma, hacerles una cordial y clara invitación a todos y cada uno de los participantes que quieran estar, vincularse y reclamar sus derechos o encontrar quien les dé apoyo de reclamar sus derechos, a que el Buró de Derechos Humanos está presto a escuchar a ustedes como comunidad LGTBI,
como distintos grupos, etnias y capacidad religiosa de cada quien, excombatientes, migrantes, extranjeros y demás personal privado de libertad y personal que no se encuentra aún privado de libertad, no se encuentra en ningún inconveniente con el Estado, ningún partido político, pero que queremos que ustedes y todos y cada uno nos escuchen. Los invitamos a que sean partícipes de toda esta situación, en unirnos en el 72 cumpleaños de derechos humanos a nivel nacional y mundial. Este aniversario de derechos humanos esperamos consolidarlo para que sea dado y puesto en favor de los que aún todavía no tienen quien les oriente sobre este derecho inherente a cada ser humano. Les agradezco y espero y aspiro que haya sido de parte de nosotros como Grupo de Derechos Humanos una reflexión a tener unión y tener conciencia de que somos humanos y tenemos derechos. Gracias. Nuestro trabajo está enfocado para personas privadas de la libertad y sus familiares, migrantes, madres cabeza de familia, comunidad LGBTI y toda persona que desconozca cuáles son sus derechos. Para capacitar, asesorar y defender su integridad, velamos por la no vulneración de los derechos humanos mediante mecanismos de protección y promoción de la dignidad humana. Somos Buró de Derechos Humanos Colombia. Encuéntranos en las diferentes redes sociales como Buró de Derechos Humanos.